Es un honor dirigirme a ustedes y es una tremenda bendición para nosotros. Dios nos dijo que fuéramos y le dijéramos al mundo sobre su amor por los hombres y sobre el lugar al que Dios no quiere que vaya su creación. Primero debo mencionar varias cosas. Preguntas que podrían estar en sus mentes. La primera pregunta que me haría, si yo fuera el oyente, preguntaría, ¿cómo sabes que no fue un mal sueño? Que tuviste una pesadilla. Quiero hacer 2 puntos. Primero, salí de mi cuerpo. Cuando regresé mi cuerpo estaba tirado en el suelo y por lo tanto estoy seguro de que fue una experiencia fuera del cuerpo. Algunos cristianos han dicho que ningún cristiano puede salir de su cuerpo, pero eso no es cierto, porque en 2 Corintios 12:2 dice que cuando Pablo fue al tercer cielo dijo, sí, en el tercer cielo. Cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, así que si él no lo sabía significa que es posible. También dijo en el versículo 1 que era una visión. Creo que esto se puede clasificar como una visión también. En Job 7:14 la Biblia dice, me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones, y eso es definitivamente lo que hizo el Señor, me aterrorizó con una visión. Cuando regresé de esta visión me tomó un año calmarme y volver a ser una persona normal, estaba tan agitada y traumatizada por ese miedo que mi punto de vista de cómo presenciar y apreciar lo que Dios no eliminó cambió totalmente. Le he pedido a mi esposa que comparta con ustedes el momento en que me encontró en la sala de nuestra casa porque no recuerdo que esa parte fuera 3:23 en la mañana. Cuando me desperté y noté que Bill no estaba a mi lado, escuché gritos que venían de nuestra sala de estar y se movían hacia allí mientras me enfrentaba a mi esposo en un estado que no había visto antes. Cualquiera que conozca a Bill sabe que es muy conservador, un hombre muy tranquilo y profesional. No es el tipo de persona que grita o se emociona por nada más que por el asunto. Lo vi allí traumatizado, literalmente traumatizado, sosteniendo su cabeza entre sus manos, gritando y llorando, desplomado en el piso de nuestra sala y no sabía qué hacer. Pensé que estaba teniendo un ataque al corazón, así que comencé a orar, y él me gritó, diciendo, ahora, el Señor quítate esto de mi mente, el Señor me llevó al infierno, y siento que mi cuerpo se está muriendo. No puedo soportarlo. Comencé a orar por él y él comenzó a calmarse, pero estaba literalmente en un estado traumatizado, como alguien que viene de Vietnam y luego tiene pesadillas recurrentes. No hay nadie que se haya despertado de un mal sueño y necesitaba testificarles esto. Lo primero que quería saber después de tener esta experiencia era si había alguien en la Biblia que hubiera tenido una experiencia en la Biblia. ¿Infierno? Así que empecé a investigar y en la hora 22 dice desde el seno del sol clamar. También en el versículo 6 dice que la tierra se ha atornillado sobre mí para siempre, más tú sacaste mi vida de la tumba. Así que al menos hay alguien en la Biblia que experimentó el infierno y es el de la Biblia. Encontré alrededor de 400 escrituras en lo que vi hoy y sentí que todo lo que tiene que ver con el infierno ya está en la Biblia, así que lo que les digo ya está en la palabra. Mi esposa y yo fuimos al servicio de oración del domingo por la noche y luego volvimos a casa como cualquier otra noche normal y nos acostamos como a las 3 de la mañana. No sabía cómo llegué allí, pero me encontré acostado en una celda de prisión con paredes de piedra, barrotes en la puerta, pero no sabía dónde estaba, solo sabía que hacía mucho calor, hacía tanto calor que no podía creer que estuviera vivo en esa celda. Pensé que debía haberme desintegrado en ese calor intenso, pero yo seguía vivo. Hubo luz en esa habitación por un breve momento y creo que la presencia del Señor estaba allí para que yo pudiera ver esa escena, pero luego todo se oscureció. En Isaías 24:22 dice, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en las mazmorras, y en la cárcel estarán bien encerrados. Proverbios 727 dice en el camino hacia el director general de su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Cámaras significa habitación interior, por lo que parte del infierno tiene celdas de prisión en cámaras, grandes hornos de fuego, grandes áreas de fuego. Me vi a mí mismo en una celda y estas 4 criaturas estaban allí en ese momento. No sabía que eran demonios porque me llevaron allí como un persona en converso. Dios me quitó de la mente que yo era salvo. No sabía lo que eran estas criaturas, pero eran enormes, de unos 12 a 13 pies de altura. Todos los demonios eran escamosos. Uno de ellos tenía escamas por todos lados. Todo su cuerpo y mandíbulas gigantes que sobresalían con dientes enormes y ojos hundidos. El otro era horrible y tenía aletas muy afiladas por todo el cuerpo. Tenía brazos largos fuera de proporción al igual que sus pies y todo a su alrededor estaba deformado, torcido y fuera de simetría.
Era una criatura muy horrenda y se despedían todo el tiempo. Me pregunté por qué estas criaturas maldicen a Dios, porque odian tanto a Dios que dirigieron su atención hacia mí. Sentí que tenían el mismo odio por mí que tenían por Dios y pensé por qué me odian. No les he hecho nada, pero me odiaban con un odio que nunca había percibido en la tierra, mucho más allá de cualquier habilidad que el hombre tenga para odiar. Definitivamente me odiaban. Hay algunas cosas que diré que no sé cómo las conocí. Es como si en el infierno tus sentidos fueran más agudos. Yo era más consciente de las distancias del tiempo y muchas otras cosas. Una de las cosas que sabía era que estaban asignados para torturarme para siempre. En ese lugar me di cuenta de que estaba tirado en el piso de la celda y me pregunté por qué no puedo moverme. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando? No tenía fuerzas, estaba indefenso, tirado allí. Entonces uno de los demonios me agarró, me levantó y me tiró contra la pared. Así de livio no era, o así de fuerte era. Cada hueso de mi cuerpo se rompió. Sentí dolor y ahí comencé a clamar por misericordia. Pero estas criaturas no tuvieron piedad. Uno me levantó y el otro, con sus afiladas aletas, arañó mi carne en hilos y me la arranqué sin ningún cuidado por este cuerpo que Dios formó tan maravillosamente, y me pregunté por qué estaba vivo. No podía entender por qué no estaba muerto. La carne colgaba de mi cuerpo en hilos, pero no había agua ni sangre, solo carne colgando. Porque la vida está en la sangre y no hay vida en el infierno si buscamos Isaías 14, 9 y 10, dice el CEO, el de abajo se asustó de ti, despertó muerto, para que a tu venida salgan a tu encuentro, todos gritarán y te dirán, tú también estás debilitado, como nosotros. El Salmo 88, 4 también dice, yo soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerzas. Sabemos que el __ tiene fuerzas, porque la Biblia registra que había un hombre endemoniado junto a las tumbas y no podían atarlo con cadenas, porque los rompe en pedazos. También entendí que tienen 1000 veces la fuerza del hombre y si hubiera tenido mi fuerza natural no hubiera podido vencerlos, estaba a su merced. El olor de estos demonios y el olor en el infierno era tan atroz que no puedo describirlo, pero lo intentaré. Es como si el olor de la carne quemada sulfato fuera como una cloaca abierta, como carne podrida, huevos podridos o leche dañada, solo que 1000 veces peor. Era tan tóxico que te mataría si estuvieras en este cuerpo. Me pregunté por qué sigo vivo con este olor, pero no puedes morir, tienes que soportarlo. Se despidieron con blasfemias y esto se menciona en ese 22, 26, donde dice que he sido profanado en medio de ellos, y la palabra profanar significa degradar con lenguaje vulgar. Y 32 hay una escritura interesante que dice que los filisteos, que rodearon a los israelitas, amaron el mal y odiaron el bien, les arrancaron la piel y la carne de los huesos. Eso fue lo que hicieron a los judíos, eso fue lo que hicieron en la naturaleza. Pero ¿de dónde sacaron esa idea? La sacaron del infierno, porque eso fue lo que hicieron en la naturaleza. Es lo que hacen los demonios. Y en cuanto a la misericordia, solo hay misericordia en el cielo, porque la misericordia viene de Dios. El diablo no conoce la misericordia. Está totalmente en contra. Dice Salmo 36:5, Yahvé a los cielos viene a tu misericordia. Otro punto importante es que Dios hizo a la humanidad la forma más alta de su creación y estos demonios son la forma más baja. Estas criaturas tienen un coeficiente intelectual de 0, lo único que saben es odiar a Dios y a ti y torturarte. La humillación que tienes que soportar de saber que esta cosa controla tu vida y no puedes evitarlo, fue una cosa horrible. Tener que ser manipulado por esas criaturas que no tienen piedad de ti. Estaba acostado en la celda y oscureció, muy oscuro. Me refiero a la oscuridad que nunca he sentido, y he estado en cuevas en minas de hierro profundas en Arizona y eso era oscuridad que no te puedes imaginar. De alguna manera logré arrastrarme fuera de la celda. Aparentemente me dejaron hacerlo y sabía dónde estaba la puerta, así que me arrastré hacia ella y cuando sentí que había salido de la celda mil en una dirección y todo era oscuridad, todo lo que pude ver. Escuché que eran gritos, miles de millones de personas gritando en este lugar. Sabía que eran miles de millones, era un ruido muy fuerte, porque cuando escuchas a miles de millones de personas gritando, puedes imaginar cómo esto afecta tu mente. No puedes soportarlo, quieres taparte los oídos, pero está bien que no puedas evitar escucharlos y el miedo que te abruma es increíble porque no hay presencia de Dios en tu casa. Ese lugar, para que tengas que soportar el miedo, el tormento y la oscuridad total donde no puedes ver nada, ni siquiera puedes saber lo que viene en tu contra.
y la escritura habla de esa oscuridad en el Salmo 80 y 86, donde habla de oscuridad en lugares profundos. En Judas, el versículo 13 dice, para lo cual las tinieblas de las tinieblas están eternamente reservadas. Hay una oscuridad que es lo puedes sentir en Éxodo 10 y 21 dice que hay tanta oscuridad sobre la tierra de Egipto que cualquiera puede sentir la oscuridad y el miedo era tan poderoso que atrapó y sé algo sobre el miedo hubo un tiempo en mi juventud en el que solía deslizarme en el agua plana o ser tabla de fondo. Cuando yo era joven, estábamos en Cocoa Beach, Florida, cuando vimos venir a un grupo de tiburones un tiburón tigre, de unos 9 pies de largo. Se acercó y mordió mi tabla, partiéndola por la mitad, me agarró por la pierna y me tiró hacia abajo. Para entonces yo no era cristiano y de repente me dejó ir. Sé que Dios permitió que el tiburón abriera la boca, pero durante esos breves momentos, el miedo que se apodera de ti es absolutamente horrendo, si has visto a la anciana. Nada se compara con lo que te pasa en ese momento. El miedo era aterrador y el chico que estaba a unos metros de mí, el tiburón le arrancó la pierna de un solo golpe y lo arrastró por la playa. Había sangre por todos lados, gritos y le faltaba una pierna. Así que entiendo lo que es el miedo, pero ese miedo no es nada comparado absolutamente nada con el miedo que sentí en el infierno. No hay comparación y pensé que era uno de los peores temores que podríamos experimentar en la tierra en Job 6 y 14. Habla sobre el destino de los malvados diciendo que el rey de los sustos será guiado el __. Es definitivamente el rey de los terroristas. Ahora estaba fuera de la celda y miré hacia un lado y pude ver algunas llamas de fuego. Estaba a unas 10 millas de distancia de ellos, sabía que eran 10 millas, y este pozo de fuego tenía unas 3 millas de ancho. Las llamas despejaron el horizonte lo suficiente como para ver el panorama del infierno. La oscuridad era tan densa que devoraba cualquier luz, pero había suficiente luz para ver un poco del horizonte. Todo era de un marrón desolado, quiero decir, ni una hoja verde, ni vida. De ningún tipo, solo piedras, tierra y un cielo oscuro. Había una niebla tóxica en el aire, las llamas se elevaban muy alto, te dejaban ver el lugar. Hay una escritura en Deuteronomio 29 a 23 que dice, azufre y sal, abraza toda tu tierra, no se sembrará, ni producirá, ni crecerá en ella. Hierba lermen, no hay vida de ningún tipo en el infierno. Es tan extraño estar en un mundo donde no hay vida mientras la disfrutamos. Aquí los árboles y el aire fresco y todo lo demás, nada de eso, todo allí es mortalidad absoluta, y cuando hablo del calor, era tan intenso que no se puede describir, dice del eterno Júpiter 32, 22 porque fuego se enciende en mi ira, y arderá hasta lo profundo del sol también enmudez. El versículo 7 dice, sufriendo el castigo del fuego eterno, y el Salmo 11, 6 habla de fuego, azufre, y viento abrasador. Eso es lo que está pasando en el infierno, hace tanto calor, todas estas cosas deberían matarte. Pero no mueres, pero tienes que seguir soportando todas esas cosas. Quería tranquilidad para alejarme de esos gritos y salir de allí, pero ahí tienes que soportar todos esos gritos y tormentos y nunca podrás deshacerte de ellos nunca. En Isaías 57, 21 dice que no hay paz para los malvados. Dice, el Señor también está desnudo en el infierno. Esta es otra de las cosas que tienes que soportar, algo vergonzoso. Y hay una escritura que habla de la vergüenza y se encuentra en Job 26, 6 y dice, el director general está descubierto delante de él y la colada no tiene cubierta. Eso significa que Dios puede ver en el infierno para que sea observable para él, pero tú también estás desnudo del infierno. No hay agua en el infierno, no hay humedad en el aire, está totalmente seco, te sientes desesperado por una gota de agua, solo una, como dicen las escrituras en Lucas 4 y 23, 24, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces clamó, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que se moje la punta de su boca. Su dedo en el agua y refrescar mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Solo quería sumergir la punta de su dedo en el agua, solo una gota habría sido preciosa, una gota, pero ni siquiera eso tienes. Es difícil imaginar lo seca que está tu boca. Absolutamente desesperada por una gota de agua. Otra cosa que me fue revelada en las escrituras es que sabemos que había un abismo entre ellos en el infierno, entre el paraíso y las aves, y el hombre rico vio ahora a gran distancia en lo natural como
Podía reconocer a Lázaro y Abraham. Primero, nunca conoció a Abraham, y segundo, ver a alguien a esa distancia no sabría quiénes son, pero en el infierno conoces la distancia y la profundidad de las cosas. Uno de los demonios me agarró. Me arrastró de vuelta a la celda y comenzó para atormentarme de nuevo. Realmente odio hablar de esto porque no quiero recordar el tormento, pero empezaron a apretarme el cráneo y un demonio me agarró y trató de aplastarme la cabeza. Estaba gritando y suplicando clemencia, pero no había piedad allí, porque entonces uno de ellos me agarró del brazo y el otro mi pierna. Estaban a punto de arrancarme las piernas y los brazos. Entonces pensé que no podía soportar esto. No puedo soportar esto, y de repente algo me agarró y me empujó fuera de la celda. Sé que era el Señor, pero entonces no sabía que estaba allí como converso. Fui allí como si nunca hubiera aceptado al Señor. Luego me pusieron cerca del fuego. Había visto, estaba de pie en el borde del agujero y debajo de la caverna era como una cueva gigante, como un túnel, y junto al fuego pude ver a través de las llamas lo suficiente como para ver los cuerpos, la gente en el fuego gritando por misericordia, ardiendo en este lugar, y supe que no quería estar allí. El dolor que había soportado era más que suficiente, pero el calor y las llamas eran peores, y estas personas estaban rogando por salir de allí. Había una criatura enorme vigilando por el borde del pozo. Treparon tratando de salir, pero fueron empujados de nuevo hacia el fuego. A ninguno de ellos se le permitió salir. Pensé, oh, este lugar es tan horrible y espantoso. Todas estas cosas sucedieron al mismo tiempo. Tienes sed, hambre, estás exhausto, y tampoco puedes dormir en el infierno. Necesitas dormir como lo necesitamos ahora. En Apocalipsis 14:11, dice, y el humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos, y no tienen descanso de día o de noche. No puedes dormir. Te puedes imaginar cómo será eso. Y en Zacarías 9:11 dice, he sacado a tus prisioneros de la cisterna. No hay agua en absoluto, no hay absolutamente nada de agua en el infierno. Sabía que la ubicación del infierno estaba en el centro de la tierra. Ahí es donde está, en el centro de la tierra. Sabía que estaba a unas 3.700 millas de profundidad en la tierra. El diámetro de la tierra es de 8.000 millas, y la mitad de eso serían 4.000 millas. Yo estaba a 3.700 millas de profundidad. En Efesios 49, habla de Jesús descendiendo a las partes más bajas de la tierra. En Números 16, 32 y 33, dice que abrió su boca y se los tragó, sus casas, todos los hombres de Coré, y todas sus posesiones, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al sol y los cubrieron. La tierra, ahí es donde está el infierno. Ahora mismo yo estaba al borde de ese pozo de fuego, y vi a todos estos demonios alineados a lo largo de los pasillos, de todos los tamaños y formas, todo tipo de criaturas horribles y deformes que puedas imaginar. Todas estas criaturas estaban retorcidas y deformadas, enormes, pequeñas. Había gigantes, arañas, ratas enormes, serpientes y gusanos, y la Biblia habla de gusanos en Isaías 14:11. Hay toda clase de criaturas abominables por todas partes, y parecían estar encadenados a las paredes. Porque estas cosas estaban encadenadas a las paredes, no entendía. Hay una escritura que se encuentra en Judas, versículo 6, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Él los ha mantenido bajo las tinieblas en prisiones eternas por el juicio del gran día. Así que tal vez eso fue lo que vi. Otra cosa que no pude entender fue que no eran solo criaturas, así que me alegré de que estuvieran encadenados a la pared. Empecé a ascender desde esta caverna, este túnel, y deja las llamas, así que se hizo más oscuro, pero pude ver a todos los demonios a lo largo de las paredes. Tenían un poder asombroso. Me pregunté quién podría luchar contra estas criaturas. Nadie puede luchar contra ellos, pero lo peor de todo en el infierno, peor que los tormentos y demás, era que entendía que la vida continuaba aquí en la tierra y que la gente de aquí, la mayoría de ellos, no tenían idea de que ese mundo existe aquí abajo, ni siquiera saben que hay un mundo real aquí abajo y que hay miles de millones de ellos. De personas que sufren y suplican por una oportunidad para salir de allí. Están molestos consigo mismos por no haber aprovechado la oportunidad de recibir a Jesús. Esto es lo peor del infierno. No hay absolutamente ninguna esperanza de salir de allí. Lo entendí. Podía entender y comprender lo que es la eternidad. Nosotros aquí no podemos comprenderlo completamente, pero lo entendí y supe que estaría ahí para ello. Siempre y siempre y siempre, y que no tenía ninguna esperanza de salir.
Pensaba en mi esposa que nunca podría volver a donde ella estaba. Siempre le decía que si alguna vez nos separaba un terremoto o alguna catástrofe la encontraría y no podría llegar a donde ella estaba. Nunca la volvería a ver, no tendría la menor idea de dónde estaba. Ese pensamiento me molestaba terriblemente. Nunca salgas a partir de ahí, entiendes que nunca podrás salir de allí, sabes. Aquí en la tierra siempre hay esperanza. Incluso la gente en los campos de concentración tenía la esperanza de salir o al menos morir para escapar de sus circunstancias, pero en la tierra nunca hemos experimentado una situación totalmente desesperada. En Isaías 38:18 dice, porque el sol no te exaltará ni te alabará hasta la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad, y la verdad es Jesús, Él es la verdad. Para entonces yo subía por el túnel aterrorizado y totalmente perdido, temeroso de estos demonios, cuando de repente apareció Jesús, es decir, apareció el Señor Jesús. Una luz brillante iluminó todo el lugar. Solo vi la silueta de un hombre, pero no pude ver su rostro porque era tan brillante y caí de rodillas y me desplomé. No pude hacer nada más que adorarlo. Adóralo, adóralo. Estaba tan agradecido. Solo hace un segundo estaba perdido para siempre y ahora de repente estaba fuera de ese lugar porque ya conocía a Jesús. Sabía y entendía que no había forma de salir de ese lugar. Solo a través de Jesús puedes evitar ir a ese lugar. Él es el único camino. En Apocalipsis 1:16 y 17 dice que cuando Juan fue al cielo vio a Jesús y su rostro era como el sol cuando brilla en su fuerza, y cuando lo vio cayó como muerto a sus pies. Piensas que le harás 1.000.000 de preguntas, pero cuando estás frente a él lo único que puedes hacer es adorar su santo nombre y agradecerle por salvarte. Cuando recupere la compostura lo suficiente como para formular un pensamiento, le dije al Señor, ¿por qué me enviaste a este lugar? Y él me dijo, porque la gente no cree que este lugar todavía existe. Algunos de mis hijos no creen que este lugar sea real. Me sorprendieron sus palabras. Pensé que todos los cristianos creían en el infierno, pero no todos creen en un infierno literal, así que le dije, Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Pero no respondió a esta pregunta. Ese lugar es sucio, no hay orden, hay caos total, desorden y asco, y me gustan todas las cosas. Ordenado excelencia me dijo que fuera y les dijera que odio este lugar, que no es mi deseo que uno de mi creación. Si voy a este lugar, no hice esto para el hombre, esto fue hecho para el diablo y sus ángeles. Tienes que ir y decirles, les he dado poco de qué hablar. Ve y díselo. Y pensé para mí mismo, pero Señor, ellos no me van a creer, van a pensar que estoy loco porque tuvo un mal sueño. Entonces el Señor me respondió y me dijo, no es tu responsabilidad convencerlos, sino del Espíritu Santo. Ve y dímelo a mí mismo. Dije que sí, Señor, absolutamente. Tengo que ir y decirles. Puedes preocuparte y temer lo que los hombres van a pensar de ti, pero solo tienes que ir y hacerlo y dejar el resto a Dios. Amén. Dije, Señor, porque esas criaturas me odian tanto. Y él me dijo, porque estás hecho a mi imagen y me escuchan. Sabes que no puede hacer nada en contra de Dios, no puede herir a Dios como tal, y por eso odia a la humanidad, los engaña, los lleva al infierno, les inflige enfermedades. Todo lo que puede hacer para dañar la creación de Dios. Dios fluye mis pensamientos, me inundó de pensamientos, me permitió tocar un pedazo de su corazón y sentir cuánto ama a la humanidad. Fue increíble, no podía soportarlo. El amor que él tiene por la humanidad era tan absoluto que no puedes soportar lo que hay en tu cuerpo. Amamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, los amamos tanto, ¿verdad? Porque ese amor no se puede comparar con el amor que Dios tiene por nosotros. Su amor es infinitamente más grande que eso. Nuestro amor y nuestra capacidad de amar es como dice en Efesios 3:19, su amor sobrepasa todo conocimiento, va más allá de eso, no se puede asimilar, y le ha dolido muchísimo ver a uno de su creación ir a este lugar. Él llora cuando ve a una persona ir allí. Pensé, tengo que ir y dar testimonio hasta mi último aliento al mundo acerca de Jesús. Juan, bueno es Él, tenemos las buenas nuevas del Evangelio y el mundo no lo sabe. Tienen que saberlo. La gente no tiene conocimiento en esta área. También me dijo, diles que voy a venir muy pronto, y otra vez me repitió, diles que voy muy pronto. Ahora pienso, ¿por qué no le pregunté a qué se refiere, señor John? Pronto, así es como pensamos, no que tan pronto, pero no le pregunté cuando estás allí.
No piensas en hacerle preguntas, solo quieres adorarlo, no puedes creer que la paz de Dios que viene sobre ti, estar cerca de Él, es inexplicable. Así que miré y vi a esos demonios en la pared que al principio parecían feroces, ahora parecían hormigas. Eran enormes, pero comparadas con todo el poder creativo de Dios, parecían hormigas en la pared. Me quedé asombrado y pensé, oh Señor, son solo hormigas, y me dijo, solo tienes que atarlas y tirarlas en mi nombre. Y pensé, wow. ¡Qué gran poder le ha dado a la Iglesia! ¿Conoces la crueldad de esas cosas feroces? No tenía comparación, pero con Jesús no son nada, y sentí un coraje que se elevó en mí cuando vi a esas criaturas. Fue como decir, eres tú las criaturas que me estaban torturando y querían destrozarme, ven a mí. Ahora teníamos que seguir subiendo porque yo todavía estábamos en el túnel, estábamos como en un torbellino gigante y aparentemente tuvimos que seguir subiendo para poder salir. Cuando llegamos al final miré hacia abajo a la tierra y estábamos muy arriba para ver el globo terráqueo, era algo increíble. Creo que él sabía que desde niño quería ver cómo se veía la tierra desde el espacio colgando de la nada. Como dice la Biblia en Job 26:7, miré y pensé que se sostiene, este es tu término perfecto. Dios tiene el control total, el poder de Dios fluyó en mí porque Él es asombroso, Él es todopoderoso, cada pequeña cosa está bajo su control. Estaba encantado con estos pensamientos, Dios tiene tanto poder. Y hay una escritura en Isaías 40:22 que dice, Él está sentado en el círculo de la tierra. Cuando bajamos vamos a través de la capa de calor que rodea la tierra. Cuando vi mi cuerpo tirado en el suelo me quedé estupefacto. Ese no podía ser yo, estoy aquí, nunca te has visto dos veces, pero ese no era yo. Hay una escritura en la que Pablo dice que nuestro cuerpo es solo una morada. Pensé que era solo una morada, no es nada, es temporal, este soy yo, realmente, esto es toda la eternidad, de lo que se trata, no esta vida de la que nos preocupamos. También me llamó la atención la idea de que nuestra vida es como la niebla que aparece por un rato y luego se desvanece, como dice Santiago 4:14. Juan, es corto, esta vida es muy corta, 100 años si los vivos no son nada, se van como la niebla. Y pensé, tenemos que vivir para Dios, lo que hagamos aquí ahora contará para la eternidad, tenemos que ser testigos de Jesucristo, tenemos que vivir para Dios. Ve y salva a los perdidos, ¿sabes? No debemos preocuparnos por cada pequeña cosa que nos hace sentir cansados y derribados. Tenemos que salir y predicar el Evangelio y las buenas nuevas de salvación, porque esto va a terminar pronto. Vi mi cuerpo tirado allí y pensé que era algo así como cuando sales de tu auto y lo miras. Ese no eres tú, es el coche que te lleva de un lugar a otro. Fui de un lugar a otro y pensé, Señor, no me dejes, quiero seguir contigo un poco más, pero él se fue y me acerqué a mi cuerpo y algo me atrajo hacia mi cuerpo, como si me lo hubieran chupado por la nariz o por la boca. Cuando se fue, fue entonces cuando todo el miedo, la tortura y el tormento volvieron a mi mente, porque la Biblia dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Yo estaba cerca del amor perfecto y él se había ido y de repente todo el terror y el horror del infierno entraron en mi mente y no pude soportarlo. Estaba gritando en total agonía, sabía que este cuerpo no es capaz de soportar ese tipo de tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte, así que finalmente pude comenzar a orar y sacar eso de mi mente de la manera natural. Tendrás que hacer todo lo posible, clase de consejería para salir de este trauma, pero Dios lo sacó. Él se llevó el trauma al instante. Él dejó el recuerdo pero sacó el trauma y él me aterrorizó. Estaba tan agradecida que después de esto sucedieron muchas cosas. Dios me confirmó lo que había sucedido.